Saludos, bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa de América. 3 días después del nombramiento del Papa, Francisco reunió en el Vaticano a los 6.000 corresponsales extranjeros que habían seguido el cónclave y allí lanzó un mensaje que le ha acompañado en estos 4 años de pontificados. Dijo el Papa: «Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres». El mismo espíritu que llevó hace 25 años a Nicolás Castellanos a dejar la diócesis de Palencia. Pasó de ser obispo a misionero en Bolivia. Un trabajo en los barrios más desfavorecidos del país de América Latina que le sirvió para conseguir en 1998 el Príncipe de Asturias de la Concordia. Nicolás Castellanos, muchas gracias por estar con nosotros en estos conversatorios. Yo encantadísimo. Hasta me han emocionado esas palabras que ha recordado el Papa. Unas palabras del Papa, esa iglesia pobre, él quería una iglesia pobre que trabajara para los pobres. Y ese mensaje, decíamos, es el que le ha acompañado en estos 4 años como Papa. Un espíritu que usted tenía muy claro, cuando en 1900, ¿cuándo deja la diócesis? 1991. En 1991. Y llegamos a Santa Cruz en enero del 1992. Decide trabajar en tierra. Pone los pies en la tierra y crea una fundación, Hombres Nuevos, en Bolivia, en un barrio que tiene su historia. ¿Es así, Nicolás? Efectivamente, un barrio que nació de una tragedia, el río Piraí de Santa Cruz, un turbión, una riada, se llevó a todos ya los sobrevivientes, les llevaron al Plan 3000. Un barrio que empezó de cero. Nicolás llega a Bolivia con lo que recauda. Vamos a hablar de equivalentes, entonces eran pesetas, ahora son euros, unos 30.000 euros que usted recauda en el homenaje que le hacen cuando le despiden como obispos. Y con ese dinero consigue que 5.000 niños coman. Una barbaridad. ¿Cómo lo hace? Bueno, era un clamor que había en el barrio. Hacía falta un centro para niños desnutridos en una situación ya pésima, última. Y entonces, con ese dinero de 30.000 euros, 5 millones de pesetas, montamos el centro, y ese centro ya hoy no existe, gracias a Dios, porque ya no existe esa pobreza en ese grado tan extremo. Pero hemos salvado más de 5.000 vidas de niñas y niños que se hubieran muerto irremediablemente. Tenemos la oportunidad, Nicolás, de que nuestros espectadores conozcan sobre el terreno el trabajo que hace Nicolás Castellanos y su fundación Hombres Nuevos. Gracias al reportaje que hizo en su día nuestro compañero José Antonio Guardiola para En Portada, podemos conocer cómo es el trabajo, el día a día de Nicolás en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. ¿Le parece que conozcamos ese trabajo? Usted ya se lo conoce, porque pero además fue un documental único y genial. Pues vemos esas imágenes y enseguida continuamos con la entrevista. Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Bien. Padre. Ya llegó mi papá a España. ¿Ya volvió de España tu papá? Ajá, ¿Qué tal? bien. Pues ellos antes vivían en aquello que tienen allí como un taller, y entonces les hicimos estas 2 cuartos aquí, ¿sabes? Esta era la... Asomaros. Podemos entrar, ¿no? Sí, ¿verdad? Nicolás Castellanos es un nuevo misionero. Vive su misión en Bolivia, como él dice, por los pobres y con los pobres. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad bandera de los criollos bolivianos, pujante en lo económico y crítica en lo político. En sus suburbios se palpa la miseria. Hace años alguien decidió construir 3.000 viviendas en un descampado para alojar a los damnificados de unas inundaciones. El barrio se llamó Plan 3000. Hoy son más de 300.000 los vecinos que se abigarran en este distrito descuidado, sin apenas servicios sociales y con una población con un índice de pobreza cercano al 80%. Hombre, vienes aquí y se te rompe el alma. Yo no venía con ideas de asistencialismo. Aquí hagamos proyectos de promoción para que los bolivianos se recuperen y sean ellos mismos. Pero cuando ves eso, entonces no te queda más remedio que decir, a este niño hay que darle de comer, a que está enfermo hay que curarle, sin olvidar que lo importante es la promoción, y el paso siguiente es el cambio de estructuras, porque es aquello del pez. Hay que enseñarle a pescar, pero si los ríos vienen contaminados, entonces no se puede pescar.
esto verdaderamente te enamora. Cuando tú entras en el alma de la gente, cuando ellos ven que tú has hecho un esfuerzo grande por solidarizarte con él, tú descubres los grandes valores del pobre. El pobre es una persona que piensa, que siente, que es solidaria. ¿Y dónde está Conrado? A ver, tráelo por aquí. Conrado, ¿dónde está? Mira el Conradito, qué bonito. Hola. No es hijo de ella, se lo han regalado. ¿Cómo fue? Que una señora se lo dejó, marchó y no volvió. No volvió, pues ya. Una vez dice, voy a ir un mes fuera, le dejó el bebé y desapareció y no volvió más. Conrado es así, esa es la historia, que no me acordaba yo de eso, claro. El pequeño Conrado recibe su nombre de un empresario español, amigo de Castellanos, que todos los meses envía dinero a la familia para sus cuidados básicos. Hola, ¿qué tal? Nicolás Castellanos es un hombre vital, campechano, con una facilidad colosal para relacionarse con los demás. Y la beba se asusta, ¿verdad? Que nuestros políticos piensen más en el pueblo, en los problemas que padecemos los pobres y busquen el bien común más que sus intereses particulares. Yo creo que voy a morir en paz porque yo indiscutiblemente he intentado desde que soy consciente darme a los demás y sobre todo darme a los pobres. Nicolás, ¿qué siente trabajando para estos niños, para estos jóvenes, para estas familias bolivianas? Pues verdaderamente te sientes muy emocionado, te sientes muy gratificado y ahí es donde descubres el verdadero sentido de la vida. Usted tiene una frase que a mí me llega muy dentro, ¿no? En el norte tenemos todo para ser feliz, pero no lo somos. Y allí no tienen nada y son felices. Son felices, es cierto. Es una paradoja tremenda. Sí, eso existe. Allí el sentido, por ejemplo, de fiesta, el sentido de amistad. Aquí parece que todo pasa por ese ídolo dinero, por el utilitarismo, el pragmatismo. Allí, mira, te pongo un ejemplo. Yo esto lo viví. Una familia habían desaparecido los padres y los vecinos se repartieron los hijos y era un hijo más. Conradito, que la acabamos de ver en estas imágenes. Es una un historia ejemplo. preciosa. Sí. De un niño que se queda, su madre se va, lo acabamos de ver, y que ¿Y la gracias vecina? al apoyo de Sí. un voluntario español, Sí, de un donante Conrado español, Marino, un empresario de Palencia, que digamos le adopta, le pone también su nombre, y mira, ese mismo voluntario ha hecho un internado hogar para niños del altiplano que tenían que andar para venir a la escuela 6 horas, 5, 4 de venida y otras tantas de vuelta según la distancia de la comunidad. Y ahora es una maravilla ver los niños felices, contentos. Además allí hasta les ponemos calefacción con las placas solares. ¿El pobre es más solidario, Nicolás? ¿Los pobres son más solidarios? Bueno, pues el pobre es como todos, no por ser más pobre tiene más mérito, ni es mejor ni es peor, son como todos. Ahora, ciertamente en esas situaciones de penuria, de necesidad, la solidaridad aflora más fácilmente. En estos 25 años la Fundación Hombres Nuevos ha hecho muchas cosas. Cuando usted llegó las necesidades eran muy básicas y eso le hizo cambiar un poco el objetivo de su misión, ¿no? Hombre, tiene siempre que nosotros partimos de un hecho muy claro. Hay que responder a las necesidades reales y sentidas de la gente. Yo, por ejemplo, no pensaba hacer iglesias. Ya tenemos buenas catedrales en toda España, en Palencia, etcétera. Ibas al barrio y decías, vamos a ver, levantemos un diagnóstico de las necesidades del barrio. Primera necesidad, unánimemente todos, templo. Segunda necesidad, templo. Tercera, no salían de templo. Ya les pregunto, ¿y eso? Dice, hay que estar bien con Diosito. Y segundo, donde viene un templo, viene la escuela, el hospital, la cancha, en fin, todas las demás estructuras para vivir con un poco de dignidad. ¿Y se pueden poner cifras a ese trabajo de 25 años? ¿Cuántos niños escolarizados? ¿Cuántas escuelas Bueno, pues levantadas? hemos hecho más de 100 escuelas y en cada escuela hay por lo menos 1.000 o 1.500 alumnos. Luego tú piensas las becas universitarias. Entonces, tampoco hemos perdido tiempo en ver a cuántos hemos ayudado, sino que cada día intentamos ver cómo ayudamos a más gente. Ese barrio de Santa Cruz de la Sierra ha avanzado muchísimo. No tiene nada que ver con lo que Nicolás Castellanos encontró. Hay mucha población,
pero han conseguido lo que usted decía, educación en muchos casos. Exacto. La educación como base, Nicolás, para acabar con la desigualdad. Exacto. Prioritario. Sí. Efectivamente, este barrio ha cambiado sustancialmente. Cuando fuimos tenía 75.000 habitantes, ahora tiene 400.000. Nosotros en el barrio hemos hecho 12 escuelas. Ahí tenemos la única facultad de teatro de todo el país, la tenemos precisamente Hombres Nuevos, ahí en el Plan 3000, con una filosofía muy interesante. No hay que echar puentes del centro a la periferia, sino puentes de la periferia al centro, ¿sabes? Y entonces sí, ha habido mucha transformación. Cuando fuimos nosotros, por ejemplo, todos los días un ejército de niños salía al centro de lustradores, limpiabotas. Actualmente eso ya no existe nada. Los niños han escolarizado. Están escolarizados y hay un interés verdadero porque vayan a la escuela. También hay becas para los jóvenes. Otro programa que tenemos muy interesante es becas universitarias. Hemos llegado a tener 500 jóvenes, chicas o chicos, becados para poder ir a la universidad. Con 150 euros le cubre esa beca la matrícula de la pública, que no es mucho, transporte, comida y fotocopias. ¿Y cómo se consigue ese dinero, Nicolás? Sobre todo cuando venimos de una crisis muy fuerte que ha afectado sobre todo a los presupuestos en cooperación. ¿Cómo ha conseguido la Fundación Hombres Nuevos mantener las inversiones? Bueno, pues nosotros siempre hemos tenido mucha colaboración de las instituciones, todas, pero también de empresarios particulares, personas privadas, y es cuestión de mostrar. Yo nunca pido nada, muestro lo que hacemos y lo que falta por hacer. Por ejemplo, eso que te decía de los internados, vamos a hacer 2, financiados por la Junta de Castilla y León. Pero son 36 internados los que tenemos que hacer. Mostramos las necesidades y la gente, yo estoy convencido que es solidaria, debíamos de ser más solidarios, pero fíjate tú, ya los santos padres, a principio de la era cristiana, decían: no solo hay que compartir lo superfluo, lo que nos sobra, sino incluso lo necesario. ¿Con cuánto dinero puede vivir una familia en ese barrio del Plan 3000? Bueno, allí, claro, es un baremo muy dispar, porque tú piensas, por ejemplo, los niños normalmente en el Plan 3000 desayunan y cenan un tecito y un pancito, un té y un pan. Entonces, claro, la alimentación es deficiente. El porcentaje en América Latina de malnutrición es de un 15%. En Bolivia estamos en un 28% mal alimentados de toda la población. Entonces es muy relativo, claro, porque ahí tienes una cosa muy clara, y es la desigualdad. Bolivia es el país de mayor desigualdad de América Latina. Un 70% pobres y un 30% ricos, muy ricos. Claro, entonces estas desigualdades se notan a la hora de con qué vive cada familia. ¿Tiene relaciones con el gobierno de Evo Morales? ¿La Fundación mantiene relaciones? No, ni buenas ni malas, ninguna relación. Ni tampoco nos pone ninguna dificultad, tampoco nos ayudan ni colaboran en nada. ¿Y eso? Sí, bueno, pues no lo sé, pero generalmente yo iba con la idea de colaborar con los gobiernos y tal, pero ahí puede influir un poco el hecho de ser de inspiración cristiana, que no tiene nada que ver. Porque lo que importa en un caso de estos es: hay un niño sin escuela, hay un niño que no come, hay que darle escuela y hay que darle de comer. Entonces no tenemos ni para... Te doy como anécdota, hemos hecho una iglesia de estilo misional de las reducciones jesuíticas en el Plan 3000. Y cuando fue el Papa, dijo Evo Morales al ministro Quintana: cuando vayas a hablar con los obispos, quiero que el altar que reciba, donde tenga la celebración el Papa, sea igual que esa linda iglesia misional del Plan 3000. Antes nos daba una cifra, antes de empezar esta entrevista. ¿Cuántos niños mueren? ¿14.000 sí, al año en Bolivia? Al año, por muertes evitables, en Bolivia mueren 14.000 niñas y niños por una simple diarrea. Nosotros allí en el proyecto, como nosotros, pues todas las ONGs, instituciones, iglesias y tal, ahí salvamos vidas todos los días. En la Fundación Hombres Nuevos, eso lo he podido ver en el reportaje de En Portada, todo está muy programado, aunque el funcionamiento es como si fuera una familia. Y Nicolás vive, bueno, pues muy modestamente, como también lo hacía en Palencia cuando renunció al Palacio de la Diócesis para vivir en su piso.
¿Eso le hace estar más cercano a los problemas de la gente con la que trata? Yo creo que es importante, si tú estás en un medio pobre, empobrecido, lo lógico es que tú vivas lo más parecido a ellos. Lo que hay que evitar es querer tú ser como ellos, no, porque nosotros lo que pretendemos no es agacharnos nosotros, sino elevarles a través de la educación para que tengan valores, tengan educación, tengan escuela, etc. Entonces, te hace muy feliz estar en medio de ellos, compartir con ellos y que ellos te sientan como uno de ellos. ¿Usted cree que la Iglesia ha conseguido eso que pedía el Papa Francisco, una Iglesia pobre y para los pobres? Bueno, pues depende de distintas situaciones. En Bolivia, la institución de mayor credibilidad es la Iglesia. ¿Por qué? Porque están con los pobres, les acompañamos y les ayudamos a su promoción. Pero usted sabe que algunas veces se le critica a la Iglesia. Es claro, lógico. Ahora, dicho en Bolivia, en otros sitios, hombre, yo en esto amo mucho a la Iglesia y lucho porque la Iglesia siga siendo esa samaritana de los pobres, pero que duda cabe, y el Papa nos lo ha dicho claramente, que la Iglesia tiene que salir más a las periferias geográficas y existenciales. En la Iglesia tenemos mucho que renovar, de qué convertirnos y estar mucho más metidos, escuchando, dialogando y siendo más pueblo. Pero, Nicolás, se oyen por parte de personas que están muy cercanas al Vaticano de que hay cierta rechazo de la curia romana hacia algunos de los cambios del Papa Francisco. Sí, efectivamente, eso está en toda la Iglesia. En la Iglesia hay mucha... A mí, por ejemplo, en Bolivia no me aceptaron 4 obispos porque decían que era de la teología de la liberación y porque era comunista, rojo, qué sé yo qué cosas, ¿no? Y el estar con los pobres no es ni ser una cosa ni ser otra, es estar con ellos. Entonces, eso ocurre en la Iglesia. Hay una mentalidad conservadora que siempre está frenando todas estas reformas, pero sin embargo el Evangelio es el Evangelio de los pobres, ni es conservador ni es progresista, sencillamente Jesús no excluyó a nadie, pero dio la preferencia a los pobres. ¿Y usted cree, no sé, desde fuera es complicado valorarlo, pero usted que pertenece a la Iglesia, ¿es posible que las reformas que quiere impulsar el Papa Francisco no tengan ya marcha atrás? No, ¿O después de su pontificado puede haber una regresión? Yo espero que no. Yo espero que no, porque efectivamente lo que está haciendo el Papa Francisco, el obispo de Roma, está volviendo al Evangelio y está aplicando el Concilio Vaticano II, que pidió que la Iglesia tenía que escuchar, dialogar con el mundo de hoy y sentir también ese clamor de la gente. Entonces yo creo que ese es un reclamo que nos hace el Espíritu Santo, que la Iglesia tiene que estar en medio del pueblo y tiene que ser una noticia liberadora, salvadora para toda la gente y para todos aquellos que no tienen ni esperanza. Algunos sectores de la Iglesia pueden entender esos mensajes de acercamiento del Papa Francisco a homosexuales, a divorciados, a la posibilidad, todavía no es un tema cerrado, de que las mujeres puedan ser también sacerdotes. Pues sí, en la Iglesia hay que reconocerlo, hay movimientos, grupos, personas que se oponen a todo esto. Sin embargo, yo creo, desde mi punto de vista, que el Papa está abriendo horizontes, está diciendo lo que tiene que ser un cristiano. Mira, lo dijo bien claro en Cuaresma. Al empezar la Cuaresma tuve un discurso y dice, ¿cuál es el ayuno de los empresarios? Y dijo el Papa, que paguen un salario justo y social a sus empleados. Ese es el ayuno. Y eso es lo que quiere el Papa. Y eso es lo que queremos desde el Evangelio, desde el Concilio Vaticano II, desde estos principios inspiradores del Obispo de Roma, es lo que queremos que exista en la Iglesia. Por ejemplo, otro dato. Creo que tiene que cambiar en la Iglesia, el Papa ya está dando pasos, la mujer en la Iglesia tiene que tener capacidad de decisión. ¿Por qué las decisiones en la Iglesia solo las toman hombres y muchas veces ya mayores? La Iglesia sin mujeres, nos quedamos sin gente, ¿no? Entonces yo creo que no podemos seguir siendo como alguna religión que tiene marginada totalmente a la mujer. La mujer tiene que tener un protagonismo en la Iglesia, como lo tuvo en vida de Jesús. La Magdalena le llaman la apóstola de los apóstoles. Y a la primera que se apareció Jesús fue a María Magdalena.
Luego, entonces, yo creo que hay que hacer cambios, hay que hacerlos en diálogo, buscando el consenso, escuchándonos unos a otros. No se trata de violentar nada, sino el Evangelio es un Evangelio de la ternura, de la compasión y de la misericordia. Nicolás, yo de Bolivia le veo de asesor del Vaticano, ¿eh? Le veo muy cerca del Papa Francisco. Totalmente, totalmente. Crisis de refugiados, aumento de las migraciones, también de la desigualdad. Usted hablaba de Bolivia, pero hay muchos países también de América Latina con esos niveles de desigualdad. Una desigualdad que también ha llegado a Europa. Parece que hace falta mucho trabajo como el que usted realiza, ¿no?, en este mundo. Pues yo estoy convencido que precisamente en esta sociedad que tiene grandes valores, que hoy los derechos humanos funcionan, aunque hay también sus fallas, ¿no? Pero claro, también vemos que hay una barrida general de valores. Y para mí, por ejemplo, el valor, la solidaridad. La solidaridad hay que aplicarla en todos esos refugiados, todos esos emigrantes. No queda otro remedio. Y si vienen aquí es porque están muertos de hambre. Entonces no podemos cerrar nuestro corazón, ser insensibles a esos dolores. Lo dijo Jesús, tuve hambre y me dieron de comer. Entonces ahí tenemos que hacer una auténtica revolución en la sociedad y también en la Iglesia. ¿Hay voluntad política en el mundo para erradicar la pobreza y la desigualdad, Nicolás? Yo creo que no. Yo creo que si hubiera voluntad política, esto lo dice, por ejemplo, Stiglitz, un premio Nobel de Economía, dice que podía reducirse la extrema pobreza en el año 2025, podía terminar si hubiera voluntad. Y él da criterios, opiniones, etcétera. Yo estoy convencido que si nosotros, yo te voy a decir, unos pobres diablos que no disponemos de nada, hemos logrado una transformación en un espacio bastante considerable, no me digas a mí, con todos los recursos que hay en el mundo, si todo eso, lo que pasa es que, claro, en todos los sitios, aquí, allí, la corrupción campea. A mí me ha dolido mucho que un proyecto que conozco yo de 6 millones de euros, en vez de llevarles a América Latina, se quedaron en los bolsillos, en comprar yates, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay mucho que cambiar y que transformar. Pues yo creo que la voz del Papa es una voz que tenía que oírla toda la sociedad civil. Y aquí vendría también que la sociedad civil, cada uno de nosotros, podemos compartir. Tú fíjate, ¿quién no puede dar, uno que tenga un trabajo normal, 150 euros al año para que un joven candidato a delincuente se haga un profesional? Si tú vieras, por ejemplo, cuando un chico de estos termina la carrera, vienen sus padres llorando, me abrazan, usted sí que nos quiere, es el primer hijo en nuestra familia que es licenciado. Mira qué gozo y qué alegría. Entonces yo creo que todo esto tiene posibilidades. Lo que pasa, hace falta voluntad política y voluntad personal, social, eclesial, comunitaria, para ver cómo esto vamos reduciendo las fronteras de la pobreza. Cuando usted hace 25 años decide dejar de ser obispo, se lo aceptan sin ningún problema el Papa de entonces, ¿no? ¿Y qué le dijeron? ¿Pero dónde vas, Nicolás? ¿O no le dijo nadie dónde va? No, yo a mí el Papa, hombre, me puso resistencia. El Papa, imagino, era Juan Pablo II, por el nuncio que estaba aquí de Ayaferri, ponía en dificultades y tal, pero yo mi tesis era, ¿por qué un obispo no puede sentir la llamada a ser misionero? Y efectivamente el Papa me lo dijo, yo se lo pregunté primero 5 años antes. Y me dijo, es posible, un obispo también puede ser misionero. Y cuando llegó el momento, pues hubo diálogos, ya sabes, un poco intercambio, y al final lo vieron y perfectamente. ¿En algún momento se ha planteado volver a España? ¿Le han flaqueado las fuerzas? No, yo me encuentro allí perfectamente, seguimos trabajando y yo ya, el proyecto está totalmente en manos bolivianas. Hay 22 bolivianos voluntarios que les dimos carrera y entonces ellos hoy son los responsables del proyecto y están felices y contentos. Yo comparto con ellos, pero ellos son los que llevan el proyecto. Hay una red amplia de voluntarios. ¿Cuántos voluntarios en este tiempo? Muchísimos. Sí, nosotros hemos tenido siempre voluntarios. Calculamos, no hemos hecho la estadística, más de 5.000 voluntarios han pasado por el proyecto. Y para los espectadores que nos vean, ¿de qué forma se puede ayudar a la Fundación Hombres Nuevos? Bueno, pues una manera es el voluntariado, pero otra manera, si nosotros ahora tenemos que hacer 36 internados para que los niños no anden 5 o 6 horas, debería otras tantas de vuelta, pues entonces, claro, la única manera de poder hacer eso es tener dinero.
Así como la Junta de Castilla y León nos dio 118.000 euros y hemos hecho 2 internados, tenemos que seguir. Entonces, nosotros, ciertamente, contamos siempre con esa colaboración. Por otra parte, el norte, en justicia, tiene que colaborar con el sur. Y en la misma medida que el sur vaya saliendo de la pobreza, mejor vivirá toda la tierra y todo el mundo. Bueno, es verdad que hablábamos de los niveles de desigualdad, pero se ha avanzado mucho también en América Latina. Todo hay que reconocerlo, Cierto. ¿no? ¿Qué proyecto tiene entre manos ahora Nicolás Caballeros? Me imagino que no para nunca. Bueno, nosotros ahora de momento, para este año que son los 25 años, tenemos 12 proyectos. Por ejemplo, hay 2 escuelas, y me da un proyecto muy bonito que financian desde Madrid, desde Palencia, un centro de producción artesanal en una comunidad rural de unos 800 habitantes. Les vamos a hacer eso, no es caro, pero ves, de esa manera, en ese pueblo que nos pidieron también hacerles templos, se lo hicimos, ahora vamos desde artesanal para que ves la gente sin salir del pueblo pueda trabajar, etcétera. Estamos ya a punto de terminar la entrevista, pero yo quería algo que a usted le ha llegado muy fuerte al corazón en estos 25 años, alguna experiencia que le ha marcado de estos años de presencia en ese barrio, con algún niño, algo que le haya llegado muy fuerte. Pues mira, por ejemplo, te pongo una recién llegado, un niño lo traen a casa del hospital y me llaman para que le eche el agüita, agua bendita. Todo lo primero que haces es preguntar, ¿qué le pasa? Pues que este niño tiene meningitis, se nos ha terminado la plata, estaba en el hospital público, pero siempre hay que pagar algo allí. Se nos ha terminado la platita y le hemos traído a morir a casa. Yo enseguida cogí un taxi, le llevamos, hoy día es un abogado, etcétera, ¿no? Bueno, pues verdaderamente eso te impacta como, pues no sé lo que podía costar entonces, a lo mejor el equivalente a 100 euros, por 100 euros se ha salvado una vida. Y de esos casos tenemos la tira. Pues otra de las cosas, y con esto terminamos, Nicolás, otra de las cosas que también potencia la Fundación es una orquesta de jóvenes de la Fundación Hombres Nuevos que nosotros queremos hoy que sirva para despedir esta entrevista. Le deseo lo mejor, Nicolás. Pues mira, nosotros, esa orquesta empezó, yo cuando fui digo, ¿cómo vamos a elevar la autoestima de esta gente? Pensé en la orquesta, lo que nunca pensamos es que después de 20 años la orquesta sería protagonista en la audiencia general del Papa de los miércoles del día 25 de enero. Y tuvimos 4 conciertos en Roma, en la Iglesia de los Españoles, San Ignacio y en el Instituto Pontificio de Música Sacra. Pero fue un éxito total. Entonces, el encuentro con el Papa fue algo maravilloso. El Papa les dijo, lo han hecho muy bien, me ha gustado mucho, sigan tocando. Y entonces nos sentimos realmente emocionados y demás. Y la orquesta, lo mismo, gimnasia rítmica. Fuimos 5 años campeones de gimnasia rítmica, todo el deporte. Entonces creemos y defendemos nosotros que hay que ser tercamente perseverantes y se consiguen todos los objetivos. Que no le falte la vitalidad, Nicolás. Gracias. Mucha suerte, mucha suerte. Gracias. Y a ustedes un día más, muchas gracias por seguir muy atentos a estos conversatorios en Casa de América.